Buenas noches, en este video vamos a hablar de la estructura legislativa del sector eléctrico ecuatoriano. Mi nombre es Canto de la Cruz Luis Fernández. Dice, este tema se divide en 5 capítulos. Dice, el primer capítulo dice que tiene por objeto garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, para lo cual corresponden a través del presente instrumento normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el servicio público de energía eléctrica. Establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, cumpliendo los principios constitucionales de accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia y participación, garantizando la transparencia en todas sus etapas de proceso. Las normas del presente reglamento prevalecen sobre cualquier otra disposición de menor jerarquía que son de obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales no renovables, empresa eléctrica de generación, transmisión, distribución y comercialización, autogeneradores, consumidores o usuarios finales del servicio público de energía eléctrica, grandes consumidores, las personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector eléctrico y las demás entidades e instituciones del Estado en el marco de su competencia. Los PEC dice que los derechos que nosotros tenemos son recibir servicio de calidad, recibir factura, presentar reclamos, recibir información de suspensiones o tarifas, trato equitativo e indemnización por daño. Y las obligaciones de nosotros es pagar las facturas mensuales, permitir el acceso y lectura a las personas que llegan, el uso eficiente de las regulaciones, cuidar las instalaciones de puntos de entrega y contribuciones especiales. Capítulo 2. Estructura y funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano. Esta ley es el órgano receptor y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las políticas, evaluar que las regulaciones y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica, la identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos, otorgar títulos habilitantes y evaluar las gestiones del sector eléctrico. Reglamento. El Ministerio de Energía Eléctrica y Energía Renovable conforma comités o las instancias que se consideren necesarias para facilitar una adecuada coordinación y articulación entre el Ministerio de Energía y el Recursos Naturales no Renovables, la ARCOTEL y SENACE, y las demás entidades y empresas que componen el sector eléctrico del país en el ámbito de su competencia. Estructura empresarial. Como estipula en el artículo 10 de estructura empresarial, el sector eléctrico en el ámbito empresarial actuará a través de empresas públicas, empresas de economía mixta, empresas privadas, consorcios o asociaciones, empresas de economía popular y solidaria. El ministro de Electricidad y Energía Renovable será el responsable de la planificación del sector eléctrico, de las energías renovables y de la eficiencia energética. Acorde con la disposición de la Constitución de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo y de la Política Nacional emitida por el Presidente de la República, considerando los siguientes instrumentos que serán cumplimiento obligatorio para el sector público e indictivo para el sector privado: el Plan Maestro de Electricidad, el Plan Nacional de Eficiencia Eléctrica, los mecanismos de coordinación de los instrumentos. En lo relacionado con el sector eléctrico serán definidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Las atribuciones y deberes de las agencias de regulación y distribución de energía eléctrica acorde a CONEL son: establecer los instrumentos y normas que sean requeridas para la aplicación de sus atribuciones,
Conformar comité o las instancias que considere necesarias para facilitar una adecuada coordinación y articulación entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Crear, construir y definir los mecanismos de gestión de consejos consultivos de conformidad o lo dispuesto en la Ley de Orgánica Participación Ciudadana. Solicitar a las instituciones o entidades del sector eléctrico cuando lo considere necesario de manera previa a emitir el acto de administrativo pertinente. Los informes para el otorgamiento, caducidad o terminación de los títulos habilitantes. Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación con instituciones públicas o privadas, universidades, escuelas politécnicas nacionales o extranjeras, para la promoción de las actividades del sector eléctrico, la investigación e innovación tecnológica, las demás establecidas en la ley. Artículo 14. Naturaleza jurídica. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, en el organismo técnico administrativo encargado de ejercer en la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y en el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final. En una institución de derecho público como personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, se definirá con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado. Arconel no ejercerá actividades empresariales del sector eléctrico. Dice, Arconel controla la correcta aplicación de las normativas asociadas a la operación del Sistema Nacional Interconectado y a las transacciones comerciales mayoristas, considerando condiciones de seguridad, calidad y economía. Capítulo 3. Concesiones, permisos y licencias. Autorización de operación. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tramitará y emitirá las respectivas autorizaciones para la ejecución, operación y funcionamiento de sus proyectos desarrollados por empresas públicas y privadas. Contrato de concesión. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable suscribirá contratos de conexiones con empresas privadas y economía popular y solidaria. Bueno, en esta ley dice que para el caso de empresas mixtas privadas de economía popular y solidaria, empresas estatales extranjeras o subsidiadas a estas, o consorcios en las que dichas empresas estatales tengan participación mayoritaria. En el reglamento dice que el Ministerio de Energía, Recursos Naturales no Renovables debe otorgar, modificar y extinguir los títulos habilitantes para la participación en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público en general, importación y exportación de energía eléctrica, para lo cual el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables emitirá la normativa correspondiente. En el capítulo 4, régimen económico y tarifario, la tarifa eléctrica, la cobertura de costos, pliegos tarifarios, equidad, solidaridad, responsabilidad social y ambiente y eficiencia energética. Precios justos de la regulación de la tarifa. Arconel, dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización del alumbrado público en general, que se aplicarán en las estaciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final al año inmediato subsiguiente. En los casos expresantes establecidos en la regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el año de vigencia. Arconel, previo al estudio correspondiente, podrá fijar tarifas que promuevan e incentiven el desarrollo de industrias básicas, considerando para este efecto la utilización de energías renovables y amigables con el medio ambiente, a precios competitivos y estables, o subsidios que sean necesarios. Esto viene dado por en los siguientes artículos de los CEP. En la ley, el Arconel
Dentro del primer semestre de cada año determinará los costos de generación, transmisión y distribución de comercialización y alumbrado público en general, que se aplicará en las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato siguiente. En estos casos, expresadamente establecidos en las regulaciones correspondientes, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el año de vigencia. En el reglamento, el Arcotel debe establecer mediante regulaciones la metodología que se aplicará para la determinación y mecanismos de revisión de los costos de diferentes actividades de servicio público en energía eléctrica, la cual deberá dar señales que conduzcan a la eficiencia técnica y económica de las empresas y el cumplimiento de los parámetros establecidos para la calidad del servicio. En el capítulo 5, que es eficiencia y eficiencia energética, dice que habla de fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general, y en particular en el sistema eléctrico. Promover los valores y conductas orientados al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energía renovable. Promocionar la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los consumidores o usuarios finales. Incentivar la reducción o costo productivo a través del uso eficiente de la energía para promover la competitividad. Disminuir el consumo de combustibles fósiles. Orientar y defender los derechos del consumidor o usuario final. Disminuir los impactos ambientales con el manejo sustentable del sistema energético. Muchas gracias. Esto es todo lo que tenemos en este tema.